El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista, ¿cómo están? De este lado del micrófono los saluda Jimena Bravo, muy feliz de que nos acompañen en este episodio especial dedicado precisamente a la tecnología y particularmente a la inteligencia artificial. Y para ello tenemos a un gran líder en este sector, que es precisamente Mario Alberto Rodríguez Bolaños, CEO de Inbets, una compañía con más de 13 años de experiencia y experta en soluciones de tecnología. Mario, es un gusto que el día de hoy nos acompañes. Gracias, Jimena, por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias a ti y platícanos un poco. Vamos a empezar un poquito de lo general a lo particular y me encantaría que nos contaras cuál es el panorama actual de la inteligencia artificial y particularmente aquí en México, ¿cómo vamos en esa adopción? Bien, bueno, el panorama es acelerado. Es un panorama que hoy por hoy no puede tener una predicción clara. Claro. Todo lo que se esperaba que sucediera y las predicciones y el tiempo que se le daba, pues ha venido a cambiar, está siendo totalmente disruptivo. No se ha cumplido ninguna de las predicciones, por el contrario, todo se ha acelerado. Entonces es un panorama de rápida adopción, ¿no? Mucho del panorama que yo veo es que, deberíamos de entender este tema de la inteligencia artificial como un catalizador. Yo sé que se está hablando mucho al respecto de despidos y de la sustitución de fuerzas laborales y demás cosas. Miedo, ¿no? Uh-huh. Exacto, ha generado como miedo, pero realmente no. O sea, desde mi perspectiva, creo que hay que mantenernos positivos al tema, esperanzados al tema, porque desde mi muy humilde opinión, pues, yo quiero pensar que este tema de la inteligencia artificial nos va a llevar a empezar a tomar y retomar temas éticos de comportamiento humano. Al final, los algoritmos hoy por hoy son un modelo de aprendizaje y ese modelo de aprendizaje va a aprender de las actitudes que también vean en cada uno de nosotros. Actitudes humanas. Exactamente. Entonces, por ahí yo tengo esa esperanza y que, bueno, las cosas cambien un poquito, ¿no? En cuanto a la posición de México, pues, bueno, creo que tiene mucho talento. Nosotros exploramos mucho la parte con los muchachos, con los jóvenes, para darles oportunidades, para tratar de generar una plataforma donde puedan trabajar, donde puedan desarrollar tecnología alrededor de todos estos temas algorítmicos y demás cosas. Sin embargo, lo que sí es que, pues bueno, ¿no? Tenemos, hoy por hoy no hay soberanía, si me permites llamarlo así, sin tintes políticos, pero no hay soberanía en el tema ni de los algoritmos, ni de la producción de chips, ni de muchas cosas que hacia el futuro pudiera llegar a ser un gran problema, ¿no? Porque, pues bueno, no hace menos de 2 horas se están peleando en esferas globales Donald Trump y Elon Musk, y es un gran problema que pues algún día alguien quiera decidir esta tecnología capturarla o tenerla cautiva, ¿no? Uh-huh. Entonces México, pues yo creo que debería de empezar un camino por ahí, a tratar de poder desarrollar tecnología propietaria o tecnología del país, uh-huh. Simplemente como un mecanismo de desarrollo de tecnología y de estar de tener un esquema de prevención ante una situación muy, muy catastrófica global. En eso es en lo que creo que nos deberíamos de estar sentados y parados hacia miras hacia el futuro, ¿no? Pero reitero, para mí el tema de inteligencia artificial lo que ha venido a catalizar son muchos temas éticos, muchos temas de comportamiento y muchos temas también pues del uso que se le están dando. Totalmente. Y pues bueno, ha sido el tema que a mí me ha interesado. Yo me he decantado, si bien entiendo la parte técnica, me he decantado mucho por entender cómo se va a sostener a partir de las actitudes humanas el tema de la inteligencia artificial. Y sobre todo todos los sectores que abarca, porque hoy en día todos los sectores, desde el inmobiliario, tecnológico, la banca, todos están dentro de esta inteligencia artificial y la están adoptando. Correcto. Pero platícame un poquito de cómo es esta buena adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Hablas también de talento, de seguridad, pero cómo las empresas pueden ir adoptando poco a poco también esta inteligencia artificial y sobre todo de una forma ética, que bien lo mencionas. Sí, claro. Bueno, a ver, antes que nada hay que entender que el tema de adopción de inteligencia artificial pasa por muchos temas iniciales, ¿no? Fundacionales que las empresas deben de vivir. Para poder utilizar de manera correcta el tema de inteligencia artificial, pues tienes que pasar por un destilado de actividades tecnológicas que no sé si se tengan a lo mejor, ¿no? Así es. Entonces también hay que entender al sector y al empresario mexicano, que seguramente pues hoy por hoy a lo mejor, no sé, te hablo de rincones más lejos de lo que pueden ir siendo Ciudad de México, de lo que son las grandes urbes, donde a lo mejor no tienen ni siquiera todavía completo el acceso a internet, ¿no? Totalmente. Entonces, el proceso de adopción, pues más que llevarlo, más de que tenerlo, yo lo veo como y lo platico con algunos clientes,
tienes que entender en dónde estás parado y qué puedes ir absorbiendo este tipo de tecnología, ¿no? Pretender ir rápido al quick win o a la... Es complicado. Es imposible. Es complicado, ¿no? Hay zonas en el país en el que todavía, por ejemplo, no tienen acceso a internet sólido, entonces, pues bueno, repercuten algunas cosas. Hay algunas otras empresas que se quedaron rezagadas y no tienen ni siquiera, por ejemplo, temas básicos como licenciamiento en regla, o computadoras que tengan la capacidad para hacer este procesamiento, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, entonces, totalmente. sí, al ser muy diverso el ecosistema del empresariado mexicano, pues sí, el proceso lo que yo veo es que requieren de mucho acompañamiento, que sepa poner las diferentes piezas en orden y a partir de ahí empezar a construir algo que te lleve a utilizar la parte de inteligencia artificial, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, donde a lo mejor ya hay un poco más de adopción, ya hay un poco más de estos temas fundacionales que ya no hay como deuda técnica, pues entonces sí, ya podríamos hablar de cómo vas a potencializar ciertas posiciones dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Y cómo vas a automatizar algunos temas, cómo vas a poder responder de alguna manera más consciente o más rápida, o cómo inclusive te va a ayudar a explotar la creatividad, porque también es cierto que estos algoritmos razonan de una manera un poco más acelerada y te permiten explorar puntos de vista que a lo mejor tú no habías tenido o no habías considerado, ¿no? Cosas de ese estilo es por donde va el panorama hoy por hoy. La parte de agentes de AI es lo que está realmente impactando a la industria, que está más en ese nicho de adopción, que ya está, que ya se comió, reitero, esta deuda técnica. Los agentes de AI sí están funcionando mucho, como tú bien decías, en diferentes sectores. La parte de automatización, la parte de atención, de servicio al cliente, la parte de conteo, la parte de tareas repetitivas, llevarlas de manera organizada y secuencial. Estamos, yo creo que en esa etapa todavía, ¿no? Está todo un abismo adicional que hay que explorar en México, que es la parte de inteligencia artificial generativa, por así decirlo. Pero es solamente una parte de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que más conocemos. Y ahí es un mundo aparte, es un universo que se habla de posibilidades infinitas. Y pues bueno, en eso hay que estar concentrados hoy por hoy. Creo que México es un país que lo puede ir haciendo bien, paulatinamente. Tenemos la ambición, está el apetito en el empresariado, pero si no, a lo mejor lo que hace falta es buena compañía. Y también una educación, creo que también hablar de esta parte de educación, digamos, tecnológica, ¿no? Creo que es un papel muy fundamental. Háblanos un poquito de qué tan importante es justamente también el que las empresas brinden este servicio como de acompañamiento y de educación a su talento, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Sí, fíjate que el tema de capacitación y gestión del talento de por sí es un gran tema en las organizaciones, ¿no? Siempre tienes que trabajar con ese asunto. Pero ahora que llegaron estas tecnologías y que están avanzando de manera tan abrupta, pues sí es importante que haya específicamente un tema que aborde estas situaciones, ¿no? Cómo se van a usar, las regulaciones, qué está permitido y qué no está permitido. Temas de seguridad, ¿no? Exactamente, sí. El tema de seguridad, fíjate que me gusta tocarlo desde una perspectiva distinta. Yo entiendo que todo el tema se quiere centrar mucho en ciberataques, en hackeos y todo este rollo, ¿no? Pero hay un tema de seguridad que tiene que ver específicamente con el buen uso o mal uso de las herramientas que las personas den. Entonces sí pasa mucho también por la educación del talento, por la educación personal que tú le des a tus ejecutivos. Y aquí es donde reitero que retomo mucho de lo que te platicaba al principio. Sí. Creo que la parte de principios, valores y todo este rollo hacia las personas para cómo van a estar utilizando es lo que va a ser clave, ¿eh? Para mí es detonante ese tema, ¿no? Cuando platico con algunos clientes me preguntan, pero bueno, ¿qué? ¿Tienen que saber programar o algo? Híjole, no. Más que nada van a tener que saber en dónde usarlo, en qué momento usarlo. Sí, porque no solamente utilizar inteligencia artificial por utilizarlo, ¿no? Creo que también hay que hacerlo de una manera inteligente al final. De una manera inteligente, razonada, pensada y que tenga un propósito mayor. Ese es mi pensar, ¿no? Sí, totalmente. Mira, lo vivo a veces de repente con mis hijos, ¿no? Es más fácil hacer la tarea, claramente es más fácil hacer la tarea, pero el proceso de razonamiento es el que necesito que vivas, no es tanto que me des y no es que sea malo, justamente, que lo hagan, ¿no? Justamente lo veíamos mucho en la educación, ¿no? Está ese miedo de que pues ya los niños van a hacer tareas, pero también hay muchas formas de optimizar y centrarte sobre todo en otras tareas, ¿no? Correcto, hay temas que requieren de automatización porque evidentemente son tareas repetitivas o porque pueden ser secuenciales, bueno, no sé, ¿no? Cualquiera de las circunstancias que te den y que te ayudan, ¿no? A ver, y reitero, te pongo casos en mi vida diaria práctica, ¿no? Hasta hacer una presentación es muchísimo más fácil hacerlo utilizando estas herramientas, ¿no? Sí. Entonces, eso está bien, pero que el conocimiento venga de ti, que lo que tú aportes sea pues natural, de lo que tú razonaste, de lo que tú te cultivaste.
Incluso hasta darle una tarea, ¿no? A esta Correcto. inteligencia hay que hacerlo de ¿Cómo manera pides correcta. las cosas, no? Total. El tema de cómo pides las cosas y cómo, qué es lo que estás pidiendo, también requiere de conocimiento y requiere de capacitación. Y insisto, me voy a rezar mucho a lo que hablamos al principio, ahí es donde yo veo cómo lo que realmente pone una barrera o lo que realmente representa el límite de la inteligencia artificial es cómo la usemos nosotros, ¿no? Es esta parte de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestro comportamiento es lo que realmente va a sostener un buen uso o un mal uso de la inteligencia artificial. Porque todo lo que conocemos que ha sido disruptivo en las industrias, todo ha tenido siempre un uso positivo o un uso negativo, Sí, o sea, ¿no? es esta arma que digamos de doble filo, ¿no? Siempre Puede hay, ser para algo bueno o para algo malo al exacto, final del día, ¿no? siempre hay dualidad y depende más de nosotros, ¿no? Sí, Y totalmente. creo que estamos en lo mismo, creo que estamos en la misma situación, ante un evento tecnológico fuerte, efectivamente, que va a revolucionar muchas cosas, Totalmente. pero no sería el primero que vive la humanidad. Lo que sí creo es que debemos de adaptarnos más rápido a estos temas, insisto. Porque las herramientas están al Sí, final claro. del día, ¿no? Y también lo que me encantaría preguntarte es justamente qué perfil, ahorita que hablamos también al inicio, ¿no? De estos trabajos que se van a perder y que es ahí como un poquito de estos mitos, platícanos un poquito de cuáles son los perfiles profesionales que están demandando hoy en día las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que se está necesitando? Porque si bien, digo, tal vez a lo mejor muchos trabajos quedarán relegados, también se abrirán muchísimas nuevas oportunidades, Sí, ¿no? correcto. Entonces, platícanos un poquito de eso. Mira, hacia el futuro, bueno, a ver, lo voy a dividir en varias partes, ¿no? Lo Sí. primero es que yo no creo, si bien va a haber ciertas actividades que se van a poder automatizar, ciertas actividades que se van a poder, eh, ¿cómo te diré? Concentrar Optimizar. dentro de estos agentes de inteligencia artificial y demás cosas, una sustitución masiva de trabajos, yo quiero ser esperanzado y no creo que suceda. No, Lo que sí creo que va a suceder es que los puestos laborales van a requerir una habilidad más. Y esta habilidad más, pues el que no la tenga probablemente a lo mejor sí se vea rezagado, ¿no? así es. Eso creo que es lo que va a pasar. No creo un tema de sustitución masiva. Sí, Francamente, posible. reitero, probablemente alguien me va a criticar, pero prefiero ser esperanzado y pensar que no va a pasar. Ujú. Sin embargo, sería muy ingenuo pensar que no va a avanzar y que eventualmente sí sucederán algunas sustituciones ¿Cómo pasó, como laborales. dices, en el resto de la historia? Totalmente, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces irá avanzando y bueno, a lo mejor muy aceleradamente, pero irá avanzando y sí irá tomando ciertas posiciones laborales se podrán sustituir, ¿no? Pero será un tema Así es. del tiempo y el tiempo irá hablando. Al respecto de eso, lo que yo sí veo es que, bueno, temas en términos de posiciones laborales, yo no creo, insisto, que se sustituyan, se van a transformar mucho. Y quisiera poner algunos ejemplos, ¿no? Un contador, tal vez a lo mejor efectivamente ya no el contador va a ser la póliza contable tradicional, pero lo que sí igual necesitas es cierta inferencia o cierta intuición. A mí me gusta hablar mucho de la Ujú. intuición. ¿Por qué? Porque al final lo necesitas. Va a haber cierta Totalmente. intuición en decir este número, de dónde proviene, qué pasó, cómo lo voy a digerir, cómo lo voy a transmitir, ¿sale? Y reitero, también, inclusive esos, a lo mejor eventualmente, conforme pase el tiempo, se lo va a comer también la inteligencia artificial. Pero son temas que tenemos que estar preparados para ir evolucionando y es parte de un principio muy humano, evolucionar Ujú. constantemente. Entonces, Totalmente. más bien lo que creo es que necesitamos desarrollar un perfil que no existe o que no Ujú. es tan tangible en México, que es el de estarte constantemente capacitando. Sí, es muy común y esto Sí, sí, totalmente. tradicionalmente lo que sucede es que te quedas en tu zona de confort o mal llamada Ujú. zona de Sí, sí, sí. confort, pero te quedas ahí. Y entonces eso es lo que realmente genera los problemas. No es tanto que si la tecnología llegó o no llegó, que si te cambiaron o no te cambiaron, sino que no tuviste esta hambre para poderte preparar y generar pues esta habilidad que requieres ante un nuevo escenario. Ujú. Pero eso es lo que yo supongo que va a pasar. Sí, Eso es lo que totalmente. quiero imaginar que va a pasar. Estos escenarios, catatónicos, donde hay Hemos visto demasiadas películas, yo exacto, creo. exacto. Creo Ajá. que no. Yo Sí, eso no. sinceramente reitero, quiero ser un tipo esperanzado al respecto. Creo que el empresariado, las personas, todos los que tenemos una voz, inclusive los gobiernos, no creo que seamos tan ingenuos para dejar que estas cosas caminen sin una Ujú. regulación que las sostengamos Totalmente, nosotros, ¿sí? totalmente de acuerdo. Y también me encantaría hablar un poquito como de esta parte de cuáles son los costos. Y no solamente hablamos del término económico, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los costos justamente que las empresas, digamos, sobre todo las grandes empresas que ya están desarrolladas, justamente de no implementar como el uso de inteligencia artificial? Ok, De bien. no, Bueno, en ese nicho de empresas grandes que ya ujú. tienen esta deuda, reitero, técnica bien cimentada,
Yo creo que el costo de oportunidad es, bueno, no me atrevería a ponderarlo y a ponerle un precio, pero el costo de oportunidad es enorme, ¿no? Si me permites usar adjetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde temas como velocidad en la inferencia y la toma de decisiones, desde recopilación de datos, desde proyecciones, desde, insisto, entender panoramas, creatividad, desde todo este tipo de cosas, creo que se están perdiendo de un escenario muy grande. Creo que en temas de ciberseguridad, por ejemplo, el poder defender utilizando estos agentes de AI también es importante. O sea, hay un panorama muy fuerte y muy valioso cuando ya te comiste esa deuda técnica, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, estas grandes empresas yo creo que están ante un escenario de altas posibilidades en la que pueden convertir a su ventaja competitiva a cualquiera de estos agentes de AI o al buen uso de la inteligencia artificial en sus compañías. Pero en una verdadera ventaja competitiva, sí creo genuinamente que las posiciones al interior de las organizaciones más estructuradas pueden verse afectadas de una manera positiva, revolucionando el tema del tiempo, del uso de los espacios, del uso insisto, de los razonamientos, de las decisiones que tomas. Creo que ahí hay mucho poder en esa parte, hay mucho potencial. Y por otro lado también, pues en la automatización de las grandes tareas, ¿no? Eso creo que pues viene a afectar ahí o viene a impactar ahí de manera positiva. Y en cuanto al costo de no apostar, digamos, por el talento y la educación en cuanto a tecnología. Bueno, ese costo de no apostar ante la educación y demás, no solo es un costo empresarial, es un costo también social. Entonces, pues es el costo de perder generaciones, de perder juventudes por no apoyarlos. Porque, pues bueno, siempre la juventud o las personas más disruptivas, pues bueno, se caracterizan por ser jóvenes. Claro. Y no darles oportunidad a capacitarlos, a entrenarlos, a darles un buen uso, pues lo que va a generar es que se pierdan. Porque, reitero, va a haber una serie de habilidades que deberían de tener, que no van a tener, y entonces vamos a perder cada vez más a potencial que pues ahí está latente. De verdad que como empresario yo lo veo en las oportunidades laborales, en los chicos que se acercan a la organización. Híjole, cada vez están más fuertes, cada vez están más preparados, pero cada vez tienen menos espacios. Totalmente. Y eso es difícil también de hacer. De abrir esos espacios. Y es que como empresarios tenemos una responsabilidad de abrir esos espacios. Y pareciera en ocasiones, y insisto, sin generar polémica además, pero a veces me meto en ciertos problemas cuando platico con algunos otros amigos empresarios porque pareciera que hay mucho enfoque en la generación de utilidades, que no estoy negado con eso. Es necesario. Exacto. Pero sí ya como que esta parte de desarrollar a nuestro equipo, desarrollar a nuestro talento, el liderazgo se perdió, sí, claro, se perdió por completo. Y entonces se enfocaron mucho y de ahí es donde yo creo, esto es una hipótesis mía, que de ahí es donde yo creo que por eso le quieren dar tanto peso al tema de inteligencia artificial, porque ven ahí como que una razón para sustituir trabajos, ¿no? Como de ahí va todo. Exacto, cuando al revés deberías estar esforzándote en invertir para que tu equipo sepa utilizarlo y potenciar esas capacidades. Pero bueno, ¿no? Pues son posturas, son diferenciaciones, pero creo que sí no atender las necesidades de un mercado laboral que lo va a necesitar, va a ser el perder una generación completa y seguirnos quedando rezagados. Y México pues no está para quedarse rezagado. Totalmente. Tenemos el talento, están los jóvenes, está la población, está la infraestructura. Hay muchísimo potencial, claro. Sí. Entonces, híjole, yo creo que ese es el gran problema de tener una visión cortoplacista en términos de lo que nos corresponde a nosotros como empresarios, ¿no? Abrir esos espacios para la sociedad y para los jóvenes. Y en cuanto en Inmets particularmente, ¿qué es lo que están haciendo actualmente en ese sentido, no? O sea, ustedes tienen un gran abanico de soluciones, pero también de manera interna, ¿qué es lo que están haciendo en ese sentido? Bueno, trabajamos mucho al interior de la organización. Mira, la empresa se funda... yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, la empresa se funda, la verdad es una historia bonita porque se funda como un sueño, ¿no? Y como todo joven cometimos muchos errores y hicimos muchísimas cosas, Fue prueba y error. De prueba y error y claro, ¿no? Ahorita me ves hablando de ética y a lo mejor en su momento cometí errores o hice un post mal puesto, por como todo, ¿no? O sea, la verdad es que venir aquí a quererte parar en un pedestal y hablar de estas cosas está mal. ¿Y por qué toda esta historia? Y perdón que sea tan largo, pero bueno, toda esta serie de errores que uno comete cuando está joven, te das cuenta que al final, cuando ya llegas a una posición en la que sí te toca hacer el cambio, te das cuenta de la responsabilidad que hay. Y yo por ahí tengo un artículo publicado donde hablaba que
yo cambié no tanto porque no me hubiera equivocado, sino por el contrario, porque me Porque equivoqué, te equivocaste, porque cometí exacto. demasiados errores. Y aprendiste, sobre todo. Quiero aprender, no voy a decir que aprendí, ¿sí? Ok. Quiero aprender y quiero hablarles a los muchachos de otras cosas. Tengo una plática que hablo yo mucho sobre el tema del nuevo sueño mexicano. Le hablo mucho a los muchachos sobre, no todos tenemos por qué a los 20 años tener un portafolio de inversiones y ser millonarios. Le generas un estrés increíble a la juventud que no necesitan. Hoy por hoy lo que Totalmente. necesitan es espacios para capacitarse, espacios para romper ciertas barreras mentales que tienes, para que aspiren a cambiar un poco su vida, no necesariamente Y a... no que ya la tengan hecha, ¿no? Sí, o sea, no, esto es una ridiculez, porque reitero, creo que junto con la tecnología, la inteligencia artificial, el ecosistema inversionista y todo este rollo, se generó una espuma de, bueno, tienes 20 años y como no tienes un portafolio de inversiones y no eres parte Ya. de un VC, ya estás Ujú. out, ¿no? Y no. O sea, ¿qué estamos haciendo en Inves para responder tu pregunta concreta? Eso, valorarles todos los pequeños, grandes logros que tienen y centrar o tratar de dar un mensaje de céntrate en lo que realmente estás logrando. Si hoy te tocó cuidar a tu papá en el hospital y eso es lo que te tocó hacer, felicidades, lo lograste, check. Tienes un trabajo que te permite ir a verlo y cuidarlo, ¿no? No tienes por qué ser el nuevo podcastero del universo, no tienes por qué ser el nuevo creador de la tecnología, no. O sea, ya hay algo más profundo que deberíamos de explorar. Y todas estas conclusiones, insisto, no estoy hablando desde un pedestal, estoy hablando desde que te acepto que me equivoqué muchísimo, que cometí errores muy graves y que entonces me hacen pensar y reflexionar y decir, es momento de brindar una oportunidad distinta, ¿sí? Yo tuve enseñanzas terribles en cuanto, por ejemplo, temas empresariales, ¿no? Ujú. Y realmente las viví y después dije, no tiene por qué ser así. Y hoy estoy dispuesto a sacrificar parte de las utilidades de la organización específicamente para que los muchachos estén bien. ¿Qué es estar bien? Imagínate, la diversidad que tenemos nos hace Claro. que el estar bien sean muchas cosas. Que si el darles un permiso para que puedan ausentarse por temas personales, no sabemos Un ni... home office Ajá, el simplemente, dar home ajá. office, el que tengan mira, la semana pasada, unos chicos de la Universidad de Guadalajara, fueron es un concurso, es el challenge para el tema del Mars Rover, ¿no? Y los chicos tenían un problema de 120,000 pesos. Y perdón que dé la Ujú. cifra, ¿no? Pero era un gran problema porque les iba a impedir ir. Claro. Cuando hablan conmigo, pues ya en una empresa, tú sabes que, bueno, en el universo de una empresa, a lo mejor 120,000 pesos no pesan tanto. Y decido dárselos para que vayan. Y seguramente, mira, no sé, porque estoy aquí en Ciudad de México, no sé si ganaron, perdieron, no lo sé, pero lo que sí es que tengo las fotos de los chavos y todos están realizados. Entonces, yo creo que ese es el deber que hoy por hoy tenemos, de Sí. crear esos espacios para que estos muchachos, yo no sé si sean o no vayan a ser mañana el nuevo ingeniero de la NASA, no lo sé, pero mínimo ya tuvieron una experiencia que los ayuda y los alienta a cambiar su vida. Totalmente. ¿Sale? Eso es lo que yo creo que Y que sigue estamos siendo el haciendo. valor más importante de las empresas, ¿no? Este talento Pues humano es al que se final. nos olvidó que las empresas no solo generamos valor económico, debemos de generar valor social, valor personal. Y es Ujú. algo que, híjole, reitero otra vez, no hablo desde el pedestal, hablo desde alguien que se equivocó. Hoy por hoy la empresa le hemos concentrado 100% en que genere ese valor social. Y es lo primero. Si no hay valor social, si no hay valor agregado para ti como persona, no es Qué el mal. lugar Invest y Invest no es para ti. ¿Sale? Porque Totalmente. no queremos eso, ¿no? Y nos ha costado mucho trabajo, mucho Por trabajo, supuesto. porque además implica un cambio personal. Sí, yo tengo que ser muy coherente en mis Claro. decisiones, porque Sí, si sí, no este desde la discurso se cabeza cae, para, ¿no? ajá. Por eso a veces hago mucho el disclaimer de que no, a ver, sí me equivoqué, nadie está hablando aquí desde el pedestal ni desde la santidad, porque eso no, ¿sí? Lo que sí es que ahorita hay que ser muy coherentes, hay que promulgar con el ejemplo, hay que hacer muchas cosas para efectos de lograr esas oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Reitero, un cambio que desde Jalisco, desde lo que nos tocó hacer, estamos tratando de vivir, porque, insisto, empezamos esta empresa, mi socio y yo, con el único objetivo de tener trabajo. Al final de Ese generar era el ese, objetivo, tener trabajo. Tuvimos la fortuna, la providencia de caer bien parados y aquí estar hoy por hoy, ¿no? Y de todos modos, sigue siendo una lucha constante, pues ahora creo que tenemos la responsabilidad de seguir de, replicando. no, es que mira, hay un concepto que yo tengo que es el de, bueno, lo aprendí con un mentor mío, ¿cuántas personas hay afuera de esta cabina que son mejores que tú y que yo, pero no tienen esta oportunidad? Total. ¿Sí?
híjole, les debemos hacer lo mejor que lo podamos hacer. Tú y yo les debemos que ahorita demos nuestro mejor esfuerzo y todo, porque hay muchas personas que seguramente son mejores que nosotros, pero no tuvieron esta oportunidad. ¿Por qué? Sabe. Entonces sí, les debemos comportarnos de la mejor manera, hacerlo de la mejor manera e intentar al menos comportarte de la mejor manera. Totalmente. Porque también luego aspirar a la perfección, híjole. Además de que no vas a llegar, pues me parece muy, muy irreal y muy fantasioso. Y justamente también ahorita que nos platicas un poquito de la historia y cómo creaste también esta empresa, platícanos un poquito, y ya para ir cerrando también, porque creo que podríamos hablar horas de este tema. Gracias. Pero también en cuanto a ¿qué le recomendarías tú a un empresario, a un emprendedor que está iniciando? ¿Qué le dirías, sobre todo también en esta adopción de transformación digital, ¿no? ¿Qué le dirías cómo empezar? Híjole, a un emprendedor, híjole, bueno, primero que nada es que confíe, o sea, la parte de la confianza, yo hablo mucho del tema de la esperanza filosóficamente, pues ya sabes, ¿no? Es este optimismo basado en que estás haciendo algo para que las cosas funcionen. Entonces, yo sí le diría al nuevo emprendedor que tenga mucha esperanza. Si yo le platicara al Mario de hace 20 años en dónde vamos a estar hoy por hoy, no lo creo. Entonces, tengan mucha esperanza, sigan trabajando por lo que están haciendo, eventualmente dará resultados. Como ustedes no se lo imaginan tal vez, como no lo esperan tal vez, pero dará resultados. Y lo segundo, sean honestos, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si cometiste un error. Hijo, todos somos susceptibles a eso, nada más hay que ser honestos. Sí me equivoqué, aceptarlo, tomar tu responsabilidad porque te toca, ¿sí? Y de ahí corregir. Lo que sí no se vale es que tomes tu responsabilidad, te equivoques y no corrijas. Eso sí es lo que no se vale, porque entonces generas una espiral terrible, ¿no? Ya porque te disculpaste puedes seguir haciendo las cosas, no, corrígete. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría a los nuevos emprendedores y que no se les olvide que el valor agregado más importante no van a estar en las utilidades, está en el impacto que generen. Hay una generación que está esperando que los que hoy por hoy tenemos una voz, le demos esa oportunidad. Creo que es lo que yo recomendaría para poder tener una fuerza laboral, para poder tener muchachos, para poder tener un ecosistema que realmente genere oportunidades. Totalmente de acuerdo, Mario. Creo que al final del día, justo, ¿no? En esta tecnología, en esta adopción de inteligencia artificial, no hay que olvidar la parte humana, claro. No hay que olvidar ese talento humano que al final del día es lo que hacen las empresas. Y creo que con este mensaje nos vamos el día de hoy. Te agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias, Mario. Fue un placer platicar contigo el día de hoy. También muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar en este capítulo de Oye Cracks. Nos esperamos ahí en todas nuestras redes sociales y también para ver este podcast está El Economista TV a través de nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos por allá y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. El Economista Podcast.